producto de intervenciones estéticas, es por esa razón. ¿Y cuáles son esas principales conclusiones a las que se llega de acuerdo con este estudio? Sí, exactamente. Nosotros nos nació estudiar el tema, precisamente a la investigadora principal, que es la doctora Marcela Balmaceda, fue la que se le ocurrió este tema, y de ahí comenzamos a investigar en un periodo de 10 años. 10 años de investigación. Ajá, entre 2006 y 2015, digamos, fue el periodo que abarcamos para esta investigación, y se encontraron en ese periodo 13 fallecimientos a causa de cirugías estéticas. 13 fallecimientos, pero esos, o sea, ¿esos son 13 fallecimientos reportados o son en realidad la totalidad? No, son aquellos que llegaron a la morgue judicial, es decir, hubo de por medio de una denuncia judicial con respecto a esos fallecimientos. Claro. En otros centros médicos, ya sea públicos o privados, puede haber habido otros fallecimientos relacionados con cirugías estéticas que no se reportan, nada más se certifican y digamos que ya se procede a enterrar el cadáver. ¿Qué se encontró, doctor? Bueno, en realidad los procedimientos principales que se realizaron fueron la liposucción como primera es lo que cirugía. La gente más se realiza. Sí, digamos, y que resultó fatal para la gente. Y ahora hablamos con más detalle. ¿Y prioritariamente son mujeres con hombres o es equitativo? No, es sobre todo mujeres. De los 13 casos, 12 eran mujeres, sí. ¿Y qué edad más o menos son? Siempre menores de 50 años. Siempre. Menores de 50 años. ¿Qué encontraron en el tema de la liposucción? Resulta que de las 13 fallecimientos, 12 de ellos tenían como procedimiento digamos, principal, la liposucción. Hay que recordar que, como se dijo al principio en el estudio, muchos de los casos tenían no solo un procedimiento al mismo tiempo, sino hasta 4 procedimientos al mismo tiempo. Entonces, tenían inyección de grasa en los glúteos, abdominoplastía, liposucción, implantes mamarios en un solo tiempo quirúrgico, una sola cirugía para hacerse todo eso. Exactamente. Probablemente en aras de ahorrar o de que le salga, digamos, más cómodo a la persona, un solo tiempo quirúrgico con una sola sala de operaciones, un solo anestesista, etcétera. Ajá. ¿Y por qué la liposucción? ¿Qué encontraron allí? En realidad, cuando las personas se realizan una liposucción, lo que se hace es introducir una cánula en el tejido subcutáneo, que es el tejido graso del cuerpo, y ahí se pueden romper vasos y por ahí se pueden ir por las venas grasa hacia la circulación pulmonar, entonces se produce un embolismo pulmonar, es decir, como un bloqueo de la circulación pulmonar por grasa. También se encontró tromboembolismo pulmonar en varios de los casos. ¿Qué significa esto? Resulta que la persona está ya sea recién operada o incluso con poco tiempo de haber sido operada y está obviamente inmovilizada por el dolor, por la recuperación y demás, entonces se le forman coágulos en las venas, ya sea de las piernas o ya sea de alguna otra parte del cuerpo, y esos coágulos migran también hacia los pulmones y bloquean la circulación pulmonar. ¿Esa es la principal causa de muerte, digamos, de estas mujeres que se realizaron estos procedimientos, o hay otras causas, por ejemplo, un paro cardíaco, algunas otras causas que también pueden estar asociadas a la cirugía? En realidad, digamos, el paro cardíaco es un mecanismo de muerte. Al final todo el mundo va a fallecer de un paro cardíaco. Las causas como tales eran el bloqueo pulmonar en 9 casos de los 13. Es esto que le digo, ¿verdad? Ya sea embolismo graso, tromboembolismo pulmonar, e incluso hubo un caso donde hubo embolismo de material extraño. Es decir, algún polímero, ¿verdad? Que la gente se inyectó, ya sea para aumentar glúteos o alguna otra parte del cuerpo, y se fue por la circulación también y bloqueó los pulmones. Y en otros 4 casos que nos quedan serían 2 por shock séptico, es decir, una infección generalizada, y 2 por shock hipovolémico, es decir, que la paciente en ese caso perdió mucha sangre hasta que falleció. Estos casos, todas estas cirugías se realizan, ¿se pueden ubicar en qué centros médicos se aplicaron, se realizaron? En realidad tienen que ser centros médicos privados, no incluimos el nombre de los centros médicos en la investigación, pero sí podemos decirle que de los 13 casos, en 10 estaba claramente indicado quién hizo el procedimiento, y de esos 10 solamente 8 eran cirujanos plásticos, digamos, certificados. Entonces hubo al menos dos de los fallecimientos donde no fue realizado por un especialista en cirugía reconstructiva, sino por un médico especialista en otra cosa o un médico general. ¿Y ahora qué les permite el estudio? Ya teniendo esta identificación, ¿qué les permite a ustedes el estudio? Lo principal sería, en mi opinión y en la opinión de la investigadora también, es recomendarle a las personas que busquen siempre un especialista cuando se vayan a realizar este tipo de procedimientos, especialista en cirugía reconstructiva, estética y plástica, porque son los que están capacitados para manejar ese tipo de complicaciones inmediatamente. Y un médico general, por lo menos en los años de la investigación
que nosotros hicimos, podían hacer estas intervenciones sin que el Colegio de Médicos interviniera, porque digamos que había un reglamento muy laxo. A partir del año pasado ya hay una regulación importante donde hay perfiles en cada especialidad y hay una regulación por parte del Colegio de Médicos de que un médico general ya no puede hacer estos procedimientos tan complejos que son de una especialidad. Estamos hablando de intervenciones estéticas, o sea, su objetivo no es ¿verdad? Reconstruir algo, ¿verdad? Sino finalmente estético. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son, de acuerdo con este estudio, entonces uno podría concluir que sobre todo la gente lo que más se realiza son liposucciones? Y usted podría decirnos si es así o no es así, y qué advertencias se hace usted o haría usted como especialista que coordinó este trabajo, aparte de la doctora Marcela Balmaceda, haría usted a los pacientes que se van a someter a este tipo de intervenciones estéticas que hoy se ofrecen como chicles, ¿verdad?, en la pulpería? Es decir, cualquiera dice, yo me voy a hacer esto, yo me voy a hacer otro, sin tomar las previsiones del caso. Bueno, hay algo importante que la población debe saber también, y es que nosotros estudiamos solo los que fallecieron. Correcto. Pero hay muchas personas también que han quedado... vergüenza o miedo. Y que han quedado con daños, quedan vivas, pero quedan con secuelas estéticas, quedan con secuelas de dolor, de algún tipo de cicatriz, ¿verdad? Esos casos los veíamos día con día allá en el Departamento de Medicina Legal, ¿verdad?, donde había secuelas por este tipo de lesiones. Ahora, lo que le puedo decir con respecto a las liposucciones es que es un procedimiento que tiene sus riesgos, no cualquier médico puede hacerlo, y la idea es que se haga en un centro donde haya un especialista y donde haya todos los insumos para tratar este tipo de complicaciones. En ese orden, usted diría las liposucciones son las primeras, después, ¿qué seguiría? Había lipoinyección de glúteos, porque resulta que muchas veces, exactamente, cuando sacan la grasa de la misma liposucción, pues de una vez la inyectan en glúteos. Entonces ese procedimiento también de inyección puede hacer que se vaya por la circulación y nos dé complicaciones como el embolismo o el embolismo graso a los pulmones. Y también abdominoplastías, que es como arreglar la remodelación exactamente del abdomen, después sí, de cicatrices, o que hayan quedado estrías, o que ha quedado después de que una persona baja de peso, ¿verdad?, que le quedan como delantales ahí de grasa. Todo eso es la abdominoplastía. Estamos en un momento en donde la belleza y el tema de la estética, yo sé que usted es cirujano plástico, pero es decir... No, yo soy patólogo. Ah, bueno, usted es patólogo, sí es cierto. ¿Usted daría recomendaciones en torno a este incremento? ¿Hay alguna alerta en este estudio en torno a este incremento en el ofrecimiento de cirugías plásticas? Sí, el problema, como usted lo ha venido diciendo, es que mucha gente ofrece servicios como médico general, ofrece servicios estéticos como especialista en medicina estética. Y hoy por hoy se pueden hacer así, a pesar del reglamento. Algunos procedimientos estéticos todavía se pueden hacer, y además en la intimidad de un consultorio médico, pues la gente hace y deshace sin que sea vigilada. Si algo sale mal es cuando viene algo, digamos, ya las consecuencias, ¿verdad? Pero para eso la gente o la población debe meterse en la página del Colegio de Médicos, página de internet, y ahí se da cuenta, primero, si la persona que está haciendo ese procedimiento estético es médico o no es médico. Si es especialista o no es especialista. El Vargas se especializa en medicina legal de Costa Rica. Vamos a ver qué otro tipo de procedimientos han realizado ustedes, porque tenemos estos fallecimientos, pero usted hablaba de que muchas mujeres han quedado con secuelas luego de otros procedimientos quirúrgicos. Ustedes también han hecho evaluación sobre eso. ¿Hay algún tipo de porcentaje? No, como parte de la investigación, no solo los fallecidos, pero en experiencia profesional, como médico forense, que trabajé 12 años allí en el Poder Judicial, pues obviamente uno en cualquier cirugía puede haber secuelas. Si la gente pone denuncia porque le queda de cierto cuerpo y le queda de otra, o bien le quedan cicatrices, le quedan algún tipo de digamos, secuelas dolorosas de la operación, entonces pone una denuncia porque considera que hubo malpraxis. Ahora, en estos, de los 13 casos que analizamos todo el contexto que tenían, y solo 2 de ellos fueron catalogados como malpraxis. Las demás eran complicaciones esperables, obviamente, de la cirugía, pero que, digamos, se recomienda que siempre sean manejadas por un especialista. Por eso es nuestra... Explíqueme eso, porque, vamos a ver, eran situaciones esperables. Michael Vargas, especialista, ¿por qué eran esperables? Y las otras, ¿cuáles eran las malpraxis? Digamos, en complicaciones de una cirugía, cualquier cirugía que usted se vaya a hacer, que implique romper la barrera inmunológica que tenemos, que es la piel, pues puede haber complicaciones infecciosas, o puede haber pérdida de sangre, porque digamos, dependiendo del área anatómica donde usted incida, ¿verdad? Incluso las complicaciones como los embolismos, pues han sido descritas en la literatura como posibles complicaciones de estas cirugías, como la liposucción o la lipoinyección de glúteos.
Sin embargo, las dos que fueron catalogadas por malpraxis fueron una que fue hecha por un médico general y se complicó y digamos que llevó hasta el fallecimiento, y otra que fue hecha por un cirujano plástico, pero donde estuvo el mal manejo médico fue, digamos, en el posoperatorio, que fue manejado por un médico general. El cirujano plástico llegó, operó y se fue y todo salió bien, y en el posoperatorio comenzó a complicarse y el médico que estaba a cargo no llamó otra vez al cirujano, no trasladó al paciente donde tenía que trasladarlo y al final de cuentas falleció, ya lo trasladó de una forma muy tardía. Entonces todo eso es un contexto que nosotros analizamos para ver si hubo falta al deber de cuidado, que es lo que la gente llama malpraxis. Ustedes llaman y alertan y consideran preocupante que hubo personas que experimentaron hasta 4 procedimientos estéticos. ¿Podría usted ampliarnos más sobre ello? Sí, en realidad nosotros para ese tema revisamos la literatura actual y no hay nada que limite a un especialista en cirugía plástica a realizar X cantidad de procedimientos al mismo tiempo. Cada caso es diferente. No se puede limitar. O sea, al final de cuentas no hay literatura que diga, bueno, usted no puede hacer solo 3 procedimientos, o solo 2. ¿O reglamentación? No hay nada tampoco de normativa al respecto. Pero sí, obviamente tienen que tener en cuenta la condición de fondo del paciente. Si tiene enfermedades crónicas, si es diabético, si es una obesidad mórbida la que tiene, si la reserva del corazón, digamos, la reserva cardíaca está afectada. Entonces todo eso es importante para tomar en cuenta. Y para eso el especialista pues tiene una formación mucho más profunda que un médico general, o mucho más que alguien que no es médico y es esteticista nada más. ¿Y alguno de estos fallecimientos estaba asociado a estas enfermedades que usted está diciendo? Digamos que podrían haber actuado como una concausa, en el sentido de que si hay una persona que se complica con algo infeccioso, como una infección generalizada, los shocks sépticos que dijimos antes, pues si es diabético, pues probablemente tiene un sustrato más grande para poderse enfermar que una persona que es conocida sana. O si es obesa mórbida, pues obviamente también tiene riesgo de sangrado, de una trombosis venosa profunda y que haya un tromboembolismo pulmonar, como describimos antes. Porque para cualquier intervención quirúrgica, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, vamos a ver, siempre un médico general ve antes, ¿no es así? Michael Vargas, especialista en medicina legal y quien coordina este estudio de la Universidad de Costa Rica, siempre se ve al médico general previo, o no sé, si lo correspondiente es el médico de cabecera, si tiene problemas de cardiopatías o este tipo de cosas. Normalmente antes de una cirugía pues debe haber una evaluación cardiológica, entonces puede ser el internista o el anestesiólogo el que valore exactamente al paciente antes y establezca un riesgo cardíaco, y con base en o eso... de diabetes, por ejemplo, ¿cuál es el médico que debe anteceder a una cirugía plástica? Puede ser un internista o un anestesiólogo, para que ellos están capacitados para poder valorar el riesgo, ya sea cardiológico o en realidad en general el riesgo de la persona. Esto estaría mostrando que este procedimiento, este paso no se está dando y de inmediato se procede a la cirugía plástica. Exactamente, bueno, el mismo cirujano plástico como especialista, y hay que recordar que un cirujano plástico también es especialista en cirugía general primero, antes de ser cirujano plástico, entonces tiene la capacidad para hacer esta valoración preoperatoria, y en conjunto con su anestesiólogo, porque él tiene que trabajar en sala de operaciones con otro médico anestesiólogo que esté brindándole ahí el soporte a la paciente, porque son procedimientos grandes que necesitan anestesia general. Entonces, pues realmente tiene que, en coordinación con él, hacer la valoración preoperatoria para establecer el riesgo global de ese paciente, si va a tener riesgo de presentar alguna complicación durante la cirugía o después en el posoperatorio. Pero vea usted qué interesante, porque entonces la mayor parte de esos fallecimientos sí los realizó un cirujano estético. Exactamente, sí. Habría hecho esa valoración. Es probable, porque él como especialista tiene que tener una consulta previa y decirle a la persona, bueno, al mismo tiempo que la persona le expresa qué es lo que quiere con su cuerpo, quiere reducir el abdomen, quiere aumentar los glúteos, lo que sea, también él lo interroga con toda la historia clínica y le dice, bueno, yo padezco de diabetes, padezco de presión alta, tomo estos medicamentos, soy alérgico a X cosa, entonces hace una valoración previa y un examen físico, incluso a veces con electrocardiograma y demás, para determinar algún tipo de padecimiento en el corazón o en algún otro órgano importante. Pero entonces, qué preocupante, porque no logró prever que podía complicarse la operación hasta fallecer. Precisamente son... la vida por un asunto estético. Exactamente, son complicaciones entre comillas esperables, pero que deben manejarse en centros donde haya todo el aparato para trasladar al paciente inmediatamente. Si es algo privado pequeño, pues que lo trasladen a un hospital público, lo que sea, pero tener todo eso, digamos, contemplado cuando se vaya a hacer un procedimiento de estos. No solamente se va a hacer el procedimiento y ya vaya para su casa, sino...
monitorear, ¿verdad? Está creciendo, doctor Michael Vargas, especialista en medicina legal de la Universidad de Costa Rica, está creciendo el número de personas que que están realizándose 4 procedimientos estéticos. ¿Ese estudio podría de alguna manera revelar esto también? Eso fue algo sorprendente para nosotros porque, digamos... Así como un combo económico. Exactamente, es como un combo. Fue sorprendente porque uno esperaba tener esa variable nada más 1 o lo más 2 cirugías al mismo tiempo, pero nos encontramos que la gente pues se arriesgó un poco más de la cuenta en el sentido de que dijeron, bueno, está bien, hágame los 3 o 4 procedimientos de una vez y obviamente exponencialmente las complicaciones se pueden aumentar. De esos 13, ¿cuántos se hicieron 4 procedimientos? Como por aproximadamente 6, digamos. Un poquito más de la mitad. Como la casi mitad, la digamos. mitad. Se hicieron 4 procedimientos, es decir, digamos, por lo menos más de 2. ¿Usted diría que eso es una alerta que lo están haciendo? Lo podríamos catalogar como un factor de riesgo para complicaciones fatales, como en este caso. Para hacer la recomendación también. Y que están en aumento en el mercado, perdón, en el ofrecimiento. Eso sí que no sé, porque tendría que ser los cirujanos plásticos los que nos digan, y como siempre son, como les digo, en la intimidad de un consultorio o de una clínica privada, pues esa información no se puede ni siquiera obtener para una investigación, porque son hospitales privados, consultorios particulares, etcétera. Entonces no es tan fácil obtener esa información, pero si algún cirujano plástico usted lo trae y lo entrevista, pues probablemente él le dirá, la gente sí prefiere hacerse de una vez 2 o 3. O sea que el combo económico para la estética no está trayendo para nada buenas consecuencias y hoy está de alguna manera constatando con esta investigación de la Universidad de Costa Rica. Exactamente, podría costarle la vida a la paciente. La expone muchísimo más. Bueno, doctor Michael Vargas, gracias por revelarnos lo que es este estudio de la UCR, especialista en medicina legal de esta institución académica. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Así es, vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos con más acá en la revista. Regresamos con el análisis sobre Siri. Ya